Segundo libro de Reyes, capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 12. ¿Estamos ahí? Ok. Dice así la palabra de Dios. Ok. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam. Presente con esto. Reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salún, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Verso 11. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Verso 12. Presente con este verso, resalto este verso. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos gloria. Hemos honrado tu nombre a través de adoración, oración, Señor. Y ahora queremos prestar atención a tu palabra, a tu consejo. Sabemos que tu palabra viene con un propósito. La recibimos. Estamos dispuestos a oírla. Estamos dispuestos a obedecerla. Estamos dispuestos a ser corregidos, a ser instruidos en lo que tú quieres hoy enseñarnos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, quiero resaltar el verso 12, como le dije. La última parte, hay un punto y dice, y fue así. ¿Qué dice? Y fue así. Bien. ¿Cómo nosotros corroboramos que fue así? Dios le dijo a un hombre llamado Jehú que sus hijos, sus generaciones iban a estar sentados en el trono de Israel por 4 generaciones, 4 reinos. ¿A cuánto les gusta escuchar palabra de Dios? Cuando estamos al lado de Dios, cuando estamos en su presencia, Él suele darnos promesas, Él suele decirnos lo que va a acontecer más adelante. Pero nosotros, ¿cómo corroboramos de que esa palabra tenga cumplimiento? Nosotros, ¿cómo corroboramos que esa palabra tenga cumplimiento? De pronto para usted Jehú es un desconocido, ¿sí? Jesús no, Jehú, ¿sí? De pronto para usted Jehú es un desconocido. ¿Y dónde comenzó Dios a hablar? Quiero que usted me acompañe a segundo libro de Reyes, capítulo 10, perdón. Segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 30. Segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 30. Cuando usted lo tenga me dice amén, por favor. Ahí está. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que está en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. No hasta la tercera, no hasta la quinta, sino hasta la cuarta. Y el verso que usted me acompañó de leer en segundo libro de Reyes 15 al 12 corrobora que así fue. Bien. Bueno, de que Dios le dio la palabra a Jehú, cuando Jehú salió del reino y comenzó su hijo, ahorita vamos a ver, vamos a hacerle un seguimiento. Diga seguimiento. La palabra de hoy se llama seguimiento. Para que usted sepa si Dios cumple o Dios no cumple, usted tiene que darle un seguimiento a la palabra. Aló. Dios en ese tiempo está cumpliendo muchas cosas.
Pero si usted no sigue la palabra, quedamos. Y a veces nosotros vivimos luchando, vivimos frustrados porque pensamos que la palabra no se está cumpliendo. Pero Señor, tú me hablaste. Y vivimos pensando cuándo se va a cumplir. ¿Sabe? Usted tiene que comenzar a darle seguimiento a la palabra de Dios. Otra vez lo digo, usted tiene que darle seguimiento a la palabra de Dios. Jesús siempre cuando caminaba le decía a las personas, sígueme. Así era Jesús. Sígueme. Sígueme. Porque usted siguiendo la palabra que se hizo verbo, se hizo carne, pues usted sabe, usted va a saber si es fiel. Usted va a saber si es verdad. Hay que seguir a Jesús, aló. Hay que seguir a Jesús. ¿Y quiénes fueron y cómo se llaman aquellas personas que siguen a Jesús? Discípulos. Discípulos. ¿Cuántos discípulos de Dios hay aquí en esta mañana? Estamos dispuestos a seguir a Jesús. Pero Anderson, hoy, ¿qué seguimos al vecino que se llama Jesús? No. No estoy hablando del vecino que se llama Jesús. Hoy está la palabra. Ahí está Jesús. Y debemos seguir la palabra. Cada vez que Dios nos da la oportunidad de estar aquí en su altar, es una oportunidad para seguir y aprender más de Dios. Aló. Por eso es tan importante congregar. Por eso es tan importante estar donde Jesús está. Aló. Sí, hay cosas que usted va a recibir en la recámara, sí. Pero hay cosas que usted va a recibir a donde está Jesús. Y muchas veces Jesús se ubica en ese lugar, se ubica en las calles. Y ahí debemos estar. ¿Estamos? Debemos seguir a Jesús. Debemos hacerle un seguimiento a Jesús. Hoy está de moda esa palabra. Sígueme en las redes sociales. Sígueme. ¿Sí? Y usted cuando sigue a un youtuber, a no sé cómo a un influencer, a esa gente, hay gente que saca contenido bueno, hay gente que yo no sé, Dios mío, que Dios solamente tenga misericordia de esas personas, no de esas personas, que tenga misericordia de aquellos que lo siguen. ¿Ah? Uno puede ver la cantidad de suscripciones, de vistas, y uno comienza a ver el contenido de ellos y uno dice, ¿y esto qué? ¿Ah? ¿Y esto qué estamos haciendo con esto? Hoy la gente sigue lo que no tiene que seguir. Aló, usted tiene que seguir es la palabra de Dios en este tiempo. ¿Ah? Deje de estar siguiendo lo que no tiene que seguir. Ay, Anderson, siga la palabra de Dios. Aquel que predica la palabra de Dios, sígalo. Aló, aquel que enseña, aquel que instruya, aquel que corrige, porque Él enseña de Jesús. Hay que seguir a aquellos que enseñan a Jesús. A ellos hay que seguir. Pero a otras personas, ay, ayer tenía un sentimiento de rabia. Oye, ¿usted le da rabia, pastor? Sí, a veces me da rabia. Y usted cuando se porta mal, me da mucha rabia también. Y estaba compartiendo un almuerzo con unos familiares de mi esposa. Y un niño, le pongo unos 12 años, una etapa de adolescencia. Se dio de cuenta durante la semana que compartimos allá en casa, se dio cuenta que soy pastor, porque hacía llamadas telefónicas y me dijo, ¿usted como pastor? No tiene como pinta de pastor, ¿no? Sí, es un filo. Y ya me identificó el muchacho. Y ayer que estábamos comiendo, me dijo, Anderson, no me puedo colocar cadena, ¿cierto? Yo me dije, ¿usted por qué me está preguntando eso? Y no me puedo, ¿qué más me dijo? Las mujeres no se pueden colocar ropa pegada. Yo dije, ¿usted dónde está sacando eso? ¿Usted por qué me dice eso a mí? Entonces me dijo que un familiar
le estaba enseñando a él que las cadenas y que el maquillaje y que eso es para las bestias, porque así se visten las bestias, es decir, que una cadena es un animal. Entonces yo me quedé, yo le dije, mire, hagamos lo siguiente. Si otra vez ve esa persona que le dijo de la cadena y la vestimenta, que no vista como bestia, bueno, si usted otra vez ve a esa persona, dígale que le enseñe de Jesús. Aló, dígale, enséñame de Jesús. Porque es que nos encanta a veces enseñar costumbres, nos encanta enseñar a veces lo que la gente no necesita. Y lo que hacemos es confundir a las personas y cerrar el corazón de las personas. Un niño de 12 años enseñándole que una mujer, ¿acaso él es mujer o qué? ¿Ah? Y que tiene que vestir así, que no se puede pintar, que esto. Y ya sé más o menos de qué se trata esto. Pero cuando vea a esa persona, dígale, yo no estoy interesada, fue una tía, yo no estoy interesada, tía, en conocer cómo se debe vestir un hombre o una mujer. Yo estoy interesado en conocer esa Jesús. Yo quiero seguir esa Jesús. Y Anderson, escuchar música, y me comenzó a decir un montón de preguntas, y yo le dije, mire, hay muchas cosas que me sirven, hay muchas cosas que no me sirven, pero yo le digo a usted, siga a Jesús, porque usted al seguir a Jesús, usted va a saber lo que a Jesús le agrada. Aló, no busque respuesta en las personas, si me tengo que poner este pantalón o si no me tengo que poner. No, siga a Jesús, y usted estando con Jesús, usted sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe. Y le dije, mire, un ejemplo, le dije, Zaqueo era un ladrón. Zaqueo era un ladrón, lo estaba buscando la policía. Bueno, él pagaba a la policía para que no lo buscara. Sí. Y Zaqueo, Jesús dijo, hoy voy a cenar en tu casa, hoy voy a estar en tu casa. Imagínense, Zaqueo fue a cenar en la casa ¿de dónde? De un ladrón. Jesús, perdón, yo lo decía, ahí sí estaban despiertos. También para las redes también. Jesús fue a cenar a la casa de un ladrón. Y cuando entró a la casa de ese ladrón, Zaqueo, Jesús ni siquiera se ve que le hizo un comentario que lo que estaba haciendo estaba mal. Solamente la presencia de Jesús hizo que Zaqueo reflexionara. Hizo que Zaqueo dijera, hoy yo sé que he robado y voy a devolver lo que he robado. Yo le hago una pregunta. ¿En qué momento Jesús le dijo eso? Que lo que estaba haciendo estaba mal. En ningún momento. Solamente el hecho de que Jesús esté ahí, ya la persona sabe lo que tiene que hacer. Es que cuando nosotros estamos al lado de Jesús, Jesús despierta la conciencia de una manera impresionante. Él no necesita decirte más cosas o más palabras, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Él comienza y te pone una inquietud en tu corazón, y hasta que usted no haga eso, eso va a estar en tu corazón. Por eso es tan hermoso seguir a Jesús. No seguir una denominación, seguir a Jesús, seguir la palabra de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Fuimos llamados a seguir a Jesús. Bueno, ¿cuántos años pasaron de la palabra que Dios le dijo a Jehú hasta Zacarías, que fue su tataranieto? Pasaron 88 años. ¿Cuántos años, iglesia? 88 años pasaron. Y a pesar de 88 años, la palabra de Dios se mantuvo. Aló, yo le quiero decir que lo que Dios te ha dicho se va a mantener, porque Dios lo ha dicho, no fue el hombre. Lo que Dios te ha dicho se va a mantener, porque lo que Dios te dijo, eso va porque va. El hombre, la palabra del hombre se puede caer, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios no se cae. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Bueno, entonces vamos a analizar, vamos a darle un seguimiento. Hoy vamos a seguir a
a las generaciones de Jehú. Vamos a mirar qué Dios hizo en cada generación. No voy a profundizar en las 4 porque estaría analizando 88 años de historia. Igual no hay muchos datos sobre cada uno de esos reyes. Igualmente yo también los he predicado. Hay 2 enseñanzas de la familia de Jehú grabadas ya. Con esta la tercera, solamente hay una que no está grabada, que la enseñé un día de adoración. Solamente es una. Y ese pasaje sí quiero que me acompañen. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a ver cómo Dios comienza con la primera generación. Vamos a darle seguimiento a la primera generación de Jehú. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo del 1 al 5. Usted me dirá, porque de pronto hablando se me pasó decirle quién fue Jehú. Jehú fue la persona que un loco ungió. ¿Se acuerda la enseñanza del loco? El loco ungió a Jehú. El loco ungió a Jehú. Y Jehú fue el encargado. ¿Cómo así el loco? ¿Dónde está eso? Bueno, ahí le dejo ese dato. Fue un siervo del profeta Eliseo. Eliseo mandó con una redoma que ungiera a Jehú. Y ese personaje ungió a Jehú, y Jehú fue el encargado de exterminar la casa de Acab, porque Acab se había casado con una mujer, como le dicen muchos pastores, diabólica, satánica, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, una mujer impresionante, una mujer muy mala. Y esa mujer estaba destruyendo a los profetas, estaba destruyendo a los siervos. Había muchos profetas de Dios escondidos en cuevas. Había mucho temor en ese momento. Y Jehú, Dios lo ungió para matar a Jezabel. Y él mató a Jezabel. Él la mató. ¿Sí? La tiró de una ventana. Así murió. Te invito a que estudie la historia de Jehú. Y comenzó a exterminar a los hijos de Acab. Esa fue la misión que él recibió, exterminar la casa de Acab. Y cuando terminó de exterminar la casa de Acab, Dios le dijo: oiga, me gustó el trabajo que hiciste, yo te prometo que tus hijos van a estar sobre 4 reinos, van a estar en 4 veces van a estar en el reino de Israel. Amén. Entonces vamos al primero, reinado de Joacás. En el año 23 de Joás, hijo de Ocasías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, ahí está, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos, y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria lo afligía. Versículo 5. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Dejémoslo hasta ahí. Hay muchas cosas que podemos más aprender del reinado de Joacás, y usted lo puede leer. Pero en esa ocasión yo enseñaba que Israel volvió a tener paz. ¿Volvió a tener qué, iglesia? Paz, descanso. Desde los días como estaban en la tienda. Y mire, yo me puse a analizar cuándo fueron los días que Israel vivía en tiendas, y me debo que devolver hasta dónde. Hasta el tiempo del Éxodo, el tiempo que Moisés con todo Israel estaba atravesando ese desierto. Israel, ¿dónde vivía? En carpas, en tiendas. Bien, ¿qué representa esto? Representa que la presencia de Dios estaba con ellos. Hay un verso que Moisés le dice: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, ¿cierto? Y el Señor le dice a Moisés: tranquilo, Moisés, mi presencia irá contigo, y mi presencia les dará descanso. Habitar en la presencia de Dios nos trae descanso.
Seguir a Jesús nos da descanso. Aló, descanso. Y eso es lo que yo puedo ver en esta palabra, que Dios nos da descanso. No solamente Dios va a cumplir lo que dijo, sino miramos cómo Dios lo está cumpliendo. Le estamos haciendo un seguimiento. En el primer reinado o en esta primera generación, yo quiero resaltar el descanso de Dios. Porque la palabra, para que tenga un cumplimiento, tiene unos atributos. No solamente Dios te va a bendecir, sino que hay que gozarnos en el proceso de la bendición. Aló. Y en este proceso de aquí que Dios cumpliera otras 3 generaciones más, lo primero que Dios estableció fue la paz, el descanso. Y creo que muchas veces nosotros necesitamos eso. Necesitamos descansar. ¿Cierto? Eso fue lo primero que yo quiero resaltar en esta primera generación. Si hacemos otro seguimiento a Joás, solamente voy a dar la cita porque la enseñanza ya está grabada y usted la puede encontrar en el canal del ministerio en YouTube, también en Facebook. Y dice, Joás fue el nieto. La cita usted la puede encontrar en segundo libro de Reyes. Todo el segundo libro de Reyes. Y la enseñanza de aquel tiempo yo le llamé pide un deseo. ¿Usted se acuerda del deseo que pidió? ¿Ah? ¿No se acuerda del deseo? Uy, yo ni siquiera me acordaba, Anderson. Bueno, pide un deseo. Esa fue la enseñanza. Y lo que quiero resaltar de esa enseñanza es que Dios en este tiempo nos dirige. No solamente nos da descanso, sino que también nos dirige. Porque eso fue lo que hizo Eliseo, dirigiendo a este hombre llamado Joás para que el deseo fuera cumplido. ¿Listo? Eso es lo que yo puedo analizar en la segunda generación. Vamos a la tercera generación. Esa está más cerquita de las enseñanzas. La tercera generación, el hombre se llama Jeroboam II, y ese es el bisnieto. La cita está en segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 23 hasta el verso 29. El tema se llamó la frontera. ¿Cómo se llamó el tema? La frontera. Y hablamos de que el pueblo de Israel estaba sufriendo mucho, y Dios vio esa aflicción, y Dios abrió los límites. Para esa enseñanza yo le dije a usted que va a venir un tiempo de oportunidades, que las cosas que estaban cerradas Dios nuevamente las va a abrir. Amén. Entonces, si analizamos y si damos seguimiento a cómo se está cumpliendo la palabra, podemos decir que la palabra primero nos da descanso, también trae dirección, también nos da oportunidades. Y en Zacarías, el verso que usted me acompañó a leer, podemos leer y podemos decir en el versículo segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 12. Quiero resaltar esto. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. En el reinado de Zacarías, la única información que hay de Zacarías es esta. No se dice que hizo algo, se dice que se portó mal, que fue muerto, no hay más datos. Pero yo puedo encontrar que en el relato de Zacarías aparece el verso 12 y me dice que Dios cumplió lo que le dijo a Jehú. Por 88 años Dios cumplió lo que le dijo a Jehú. Todos esos versos es un seguimiento de que Dios cumple lo que dice. Y si de pronto, porque es que a veces queremos ver la promesa cumplida de una vez, pero la promesa tiene un proceso. Y a veces nosotros no observamos los procesos, los pasamos por alto. Los procesos fueron estos, para que se cumpliera la palabra de Dios. Yo le quiero decir, si va a esperar la promesa, espérela, pero gocémonos en los procesos. Porque los procesos también hacen parte de la palabra que Dios te ha dado. De pronto no están agregados directamente o literalmente, pero hace parte para que se cumpla la palabra de Dios. Y a veces nosotros no nos gozamos en los procesos. Solamente nosotros
Queremos obtener la promesa, pero no sabemos cómo llegar hasta allá. No nos imaginamos lo que hace falta. Bueno, aquí usted leyó a través de Jehú cómo y todo lo que sucedió para alcanzar esa promesa. Y para terminar, Andrea, acompáñame en el teclado. Hemos hecho un seguimiento a la palabra de Dios dada a Jehú y podemos afirmar que fue así. Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Le hago una pregunta. ¿Le has hecho seguimiento a lo que Dios ha hablado de ti? Perfecto, le hicimos un seguimiento a Jehú, gloria a Dios. Ahora, ¿usted ha hecho un seguimiento de lo que Dios te ha dicho a ti? ¿Aló? ¿Por qué le digo esto? No puede decir que Dios es fiel o infiel si no le has hecho un seguimiento a lo que Él ha hablado. Si tú no le has hecho un seguimiento, tú nunca vas a saber si Dios es fiel o Dios es infiel. ¿Aló? Hoy tenemos la bendición que en la Biblia hay varias historias hermosas y aprendemos. Pero eso no es para que se quede ahí. Eso es para que lo pongamos en práctica nosotros. Es por eso que le invito a que escuche a Dios, que vea el proceso que está viviendo, relaciónalo con la palabra que Dios te ha dado y sigue avanzando, porque el que ha dicho la promesa es fiel. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Deje de darle seguimiento a lo que no le compete. Deje de darle seguimiento a lo que no le nutre. Deje de darle seguimiento a lo que Dios no le dijo para usted. Deje de darle seguimiento a lo que no es suyo. Deje de darle seguimiento a esas cosas que son vanas y perecen. Comience a seguir la palabra que Dios te ha dado a ti. Comienza a seguir la palabra que Dios ha dado a tu casa. Comienza a seguir la palabra que Dios ha dado a tu familia. Comienza a seguir esa palabra y vas a hallar algo, que Dios es fiel. Vas a hallar que Dios es fiel. A pesar de los años, a pesar de los desiertos, a pesar de los cambios, la palabra de Dios se mantendrá porque salió de su boca. Y Él no es hijo de hombre para arrepentirse y para mentir. Él es fiel. Hoy, Señor, queremos seguir tu palabra. Queremos seguir tu palabra. Ayúdanos a seguir tu palabra. Queremos seguir tu palabra de cerca, lo más cerca que podamos. Queremos seguir la palabra de más cerca. Yo le hago una invitación. Sigamos la palabra de Dios lo más cerca que podamos. Lo más cerca. Porque hay gente que sigue la palabra de Dios, pero muy lejitos. Pedro seguía a Jesús de lejos y lo terminó negando. Terminó diciendo cosas que no tendría que decir. Cuando nosotros no seguimos a Jesús de cerca, sino de lejos, terminamos haciendo cosas que no deberíamos hacer. Terminamos haciendo comentarios que no deberíamos hacer. Terminamos respondiendo de una manera que no deberíamos responder. Te invito a que sigas a Jesús de cerca. Siga a Jesús de cerca, te conviene. Te conviene que le hagas seguimiento a Jesús, a la palabra que Él te ha dado. Te conviene porque están tus generaciones involucradas. Ahí están tus generaciones involucradas. Para Jehú fueron 4 generaciones, 88 años, donde la palabra de Dios se manifestó poderosamente, trayéndole a él paz, trayéndole, Padre Celestial, reposo, trayéndole, Padre Celestial, dirección, fidelidad, descanso. Y hoy, Señor, yo sé que todas estas cosas maravillosas también se están manifestando en nosotros. Pero como no le hacemos seguimiento, muchas veces decimos que Dios se olvidó de lo que dijo. Muchas veces decimos que Dios es infiel. Muchas veces pensamos que lo que Dios dice se lo lleva el aire. Y no es eso, sino es que no le hemos dado seguimiento. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús, por favor.